Biotecnología microbiana. Colegio de Bachilleres, Plantel 4, Culhuacán, Lázaro Cárdenas. Hecho por Aguilera Martínez Alexaide, Convita Salas María Alejandra, Coronado Domínguez Suria Brisey, Marín López Dafne Camila, Méndez Coello Andrea y Tlali Suárez Irving Gabriel, del grupo 406. Méndez Coello Andrea, tema 10.1. Microorganismos industriales. Los microorganismos industriales son especialistas metabólicos capaces de producir y con un alto rendimiento metabolitos particulares. No todos los microorganismos tienen un solo industrial. Las cepas industriales se alteran genéticamente, ya sea por mutación o por recombinación. Las vías metabólicas menores se reprimen o eliminan. ¿De dónde provienen las cepas industriales? La fuente de todas las cepas industriales es el ambiente natural. A través de los años se ha ido perfeccionando diversas capas industriales y se han ido depositando en colecciones de cultivos. Mejoramiento de las cepas. El organismo aislado en un principio se modifica mucho en el laboratorio. Hay mejoramiento progresivo en el rendimiento de un producto. La introducción de nuevas técnicas genéticas condujo posteriormente a incrementos en el rendimiento, aunque mucho más modestos. ¿Cuáles son los requisitos de un microorganismo industrial? Un microorganismo adecuado debe producir la sustancia de interés para poder obtener en un cultivo puro, ser estable genéticamente, desarrollarse en cultivos de gran escala, debe ser posible mantener los cultivos del organismo durante un periodo largo tanto en laboratorios como en las plantas industriales, debe producir esporas o alguna otra forma reproductora de células. Una característica importante es que el organismo debe crecer rápidamente y fabricar el producto que se desea en un periodo relativamente corto. Un requisito importante es que no debe ser peligroso para el ser humano o para animales y plantas de interés económico. Además de no ser patógeno, debe estar libre de toxinas, o si se producen, se deben poder inactivar con facilidad. Se prefieren los hongos, levaduras y bacterias filamentosas. Debe ser susceptible de manipulación genética. También se prefiere que sea capaz de recombinación genética, tanto por tratamiento sexual como por alguna clase de procesos parasexual. Soy Brisey Coronado Domínguez y me tocó el tema 10.2, clases de productos industriales. Las células microbianas mismas pueden ser producto deseado. En este caso es de la levadura cultivada que puede servir como alimento en la panadería de los hongos comestibles cultivados. Se desarrollan procesos para cultivar bacterias y algunas fuentes alimentarias en procesos que no han llegado significativos comercialmente. El término proteína unicelular se utiliza algunas veces para referirse a células microbianas como productos industriales, porque el contenido proteínico de los microorganismos son de intereses que utilizan para la involucración. Las enzimas producidas por los microorganismos. Estas pueden ser el producto que desea varias enzimas importantes de uso comercial que se producen en gran escala por procesos microbianos, incluyendo enzimas digestoras de almidón, las amilasas, que se utilizan industrialmente en la fabricación de penicilinas semisintéticas. También están los metabolismos microbianos, que construyen algunos de los productos industriales con mayor importancia. Estos metabolismos pueden ser productos de fermentación realmente muy importantes, como por ejemplo el alcohol, el ácido acético y el ácido acítico. Hay productos químicos comerciales y productos de energía de moléculas. Los productos comerciales son sustancias químicas de valor monetario y se venden sobre todo en granel, y los productos químico-comerciales son diferentes sustancias especiales explicadas anteriormente, en que estas últimas venden a precios significativamente mayores. Productos químicos comerciales.
Hay aplicaciones ambientales de la microbiología industrial. Varias problemáticas ambientales tienen su solución en la microbiana industrial. Estos compuestos indeseables suelen ser compuestos extraños sintetizados artificialmente y no se reciclan en el ambiente, por lo que no hay xenobióticos del vocabulario xenon significa extraño. La degradación de los xenobíticos por organismos vivos es parte de un proceso general de degradación de compuestos orgánicos llamado biodegradación. Convita Salas María Alejandra, tema 10.3, crecimiento y formación de productos en procesos industriales, metabolismo microbiano y producción de metabolitos. Metabolitos microbianos primarios se producen durante la fase de crecimiento activo. Ejemplo típico, fermentación alcohólica por levaduras. Están directamente ligados al crecimiento y funciones vitales del microorganismo. Metabolitos microbianos secundarios se producen en la fase estacionaria, no son esenciales para el crecimiento, pero pueden tener aplicaciones industriales importantes. Características: limitados a pocos organismos, no son esenciales para la reproducción, su formación depende de las condiciones ambientales, suelen formar parte de un grupo de sustancias relacionadas, se pueden sobreproducir a diferencia de los primarios. Trofase e idiofase. Trofase, fase de crecimiento y producción de metabolitos primarios. Idiofase, fase de producción de metabolitos secundarios. Esta división facilita la comprensión del metabolismo industrial, aunque puede ser una simplificación. Metabolismo primario versus secundario. Metabolismo primario, relacionado con el crecimiento y funciones esenciales de la célula. Metabolismo secundario, produce compuestos no esenciales para el crecimiento, como antibióticos y pigmentos. Se da en etapas tardías del crecimiento. Importancia industrial. Muchos antibióticos son metabolitos secundarios. Inducción. Algunos metabolitos secundarios requieren inductores específicos para su producción. Tema 10.4. Características de la fermentación en gran escala. ¿Qué es un fermentador? Es el recipiente donde se lleva a cabo el proceso industrial de fermentación. Su tamaño varía desde pequeños modelos de laboratorio hasta fermentadores industriales de gran escala. Componentes del fermentador: motor, controlador de pH y entrada de ácido, base, impulsores, entrada, salida de agua de enfriamiento, aspersor de aire, sello estéril, escape y salida de cultivo. Tipos de fermentación: anaeróbica sin oxígeno, aeróbica, requiere mezcla eficiente y buena aireación. Construcción de un fermentador aeróbico. 1. Los fermentadores industriales son generalmente de acero inoxidable. 2. Su diseño permite esterilización y eliminación del calor mediante una cubierta externa de enfriamiento y serpentines internos. 3. Se utiliza un impulsor para agitar y oxigenar el líquido, generando burbujas pequeñas para facilitar la difusión del oxígeno. 4. En fermentadores grandes, la agitación mediante impulsores es esencial para una mezcla uniforme y acceso de nutrientes. Control y monitoreo del proceso. Se requiere control preciso debido a los altos costos de operación. Se controlan factores como temperatura, pH, concentración de oxígeno, entre otros. Se usan sensores gráficos y computadoras para medir y procesar datos en tiempo real. El control automatizado permite ajustar parámetros ambientales y optimizar la fermentación. Marín López Dafne Camila, tema 10.5, escalamiento del proceso de fermentación. Uno de los aspectos más importantes y complicados de la microbiología industrial es la transferencia de un proceso del químico de laboratorio a pequeña escala, al equipo comercial de gran escala y al procedimiento que se llama escalamiento. ¿Por qué un proceso microbiano es diferente a pequeña y gran escala? La mezcla y la aireación son mucho más fáciles de lograr con el pequeño matraz de laboratorio que en el fermentador industrial grande. El escalamiento en el fermentador industrial es la tarea del ingeniero bioquímico, quien está familiarizado con la transferencia de gases, la dinámica de fluidos y la termodinámica. El papel del microbiólogo industrial en el proceso de escalamiento es trabajar estrechamente con el ingeniero bioquímico para asegurarse de que se han abarcado todos los parámetros necesarios para una fermentación exitosa, de que se dispone de
de cepas microbianas apropiadas. Algunos ejemplos serían hormonas, proteínas en la sangre, agentes anticancerinos y moduladores inmunológicos y anticuerpos monoclonales. Tema 10.6. Producción de productos de mamíferos por microorganismos modificados por ingeniería genética. Hasta la fecha, la mayor parte de los productos microbianos se derivan de la biotecnología microbiana tradicional, que es una creciente cantidad de productos que se están fabricando mediante organismos sometidos a un tratamiento de ingeniería genética. El mayor interés está en la producción de proteína y péptidos de mamíferos por métodos microbianos, ya que muchos de estos materiales tienen un alto valor farmacéutico y son costosos y difíciles de obtener por otros métodos. Si el gen o los genes se codifican para la producción de una proteína de mamífero, se pueden clonar dentro de un microorganismo y se obtiene una buena expresión de este gen. Entonces se puede desarrollar un proceso biotecnológico para fabricar esa proteína. Lali Suárez, Irving Gabriel, y me tocó el tema 10.7 que habla de los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas producidas por microorganismos, las cuales matan o inhiben el desarrollo de otros microorganismos. Los antibióticos son productos del metabolismo secundario, son producidos sobre todo por los hongos filamentosos y bacterias del grupo de los actinomicetos, y se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química, y se conocen 8.000 sustancias antibióticas, pero cada año se descubren más, pero son pocos los géneros que producen antibióticos. Se ha utilizado la técnica del rastreo para determinar si los antibióticos que producen son nuevos o no. Si lo son, se descarta esa opción. Si no lo son, se fabrica en grandes cantidades y se prueba con un animal infectado. Si un antibiótico es soluble, puede ser relativamente sencilla su purificación. Si no lo es, entonces se debe separar del líquido de fermentación por absorción. Los antibióticos vitamínicos se producen utilizando un proceso de fermentación sumergida en fermentadores de 40.000 y 200.000 litros. Los antibióticos aminoclúcidos son antibióticos que contienen aminoazúcares enlazados por unión closódica, aunque estos antibióticos solo se ocupan como de reserva. Los antibióticos macrólidos contienen grandes anillos lactona conectados a fragmentos de azúcares. Se conocen variaciones tanto en el anillo macrolino como en la porción azúcar porque hay varios antibióticos macrolinos. Este es utilizado como la penicilina para personas que sean alérgicos a ella. La regulación de la biosíntesis se efectúa de varias formas. Se sabe que ocurre una inhibición por glucosa y fosfato y eritronalino B inhibe su propia producción. Las tetraciclinas son un grupo importante de antibióticos de amplio uso médico. Fueron algunos de los principales antibióticos. Su estructura básica consta de un sistema anular de NAFA. Las tetraciclinas son un grupo importante de antibiótico de amplio uso médico. Fueron algunos de los primeros antibióticos. La estructura básica de las tetraciclinas consta de un sistema anular de nafataceno. A este anillo se adiciona alguno de otros varios constituyentes. Se producen por vía microbiológica, pero en el mercado hay también tetraciclinas semisintéticas, en las cuales se ha insertado químicamente nuevos sustituyentes en el anillo del nafataceno. La biosíntesis de una tetraciclina comprende una gran cantidad de etapas enzimáticas. También se da la representación de la síntesis de la cortecractilina por glucosa y fosfato, de modo que el medio de cultivo que se utiliza en la producción comercial se debe preparar con concentraciones restringidas de fosfato. El tema 10.8 que habla de las vitaminas y aminoácidos. Las vitaminas se utilizan como complementos de la alimentación humana y de los animales. La mayor parte de las vitaminas se fabrican comercialmente por síntesis química. Para algunas de ellas la síntesis resulta demasiado complicada. Se pueden fabricar por fermentación microbiana. La vitamina B, los humanos deben obtenerla por medio de alimentos o complementos vitamínicos, ya que aun cuando los microorganismos del intestino grueso no pasa de ahí al corriente sanguíneo. Las cepas microbianas utilizadas se han seleccionado específicamente por su alto rendimiento de esta vitamina. Miembros del género. Los aminoácidos tienen muchos usos en la industria alimenticia como aditivos de los alimentos, en medicina y como materias primas en la industria química. El aminoácido de mayor importancia comercial es el ácido glutámico, que se utiliza para potenciar el sabor. Aunque la mayor parte de los aminoácidos se pueden fabricar químicamente, la síntesis química da como resultado la formación de las nuevas ópticas inactivas.
La producción microbiológica de los aminoácidos puede ser por fermentación directa, en la cual un microorganismo produce el aminoácido en un proceso estándar de fermentación, o mediante síntesis enzimática, donde el microorganismo es la fuente de una enzima y entonces se utiliza el proceso de producción. La biosíntesis de cada uno de los aminoácidos comprende varias etapas, iniciándose en general con un componente central del metabolismo celular. Para lograr la sobreproducción de un determinado aminoácido es obtener un mutante en la cual la primera enzima única en esa vía del aminoácido ya no esté sometida a la inhibición. Por retroalimentación, esto se puede lograr aislando un mutante resistente a un análogo del aminoácido. Funciona porque el análogo del aminoácido es reconocido por el sitio alostérico de la enzima biosintética, del cual el análogo del aminoácido inhibe el desarrollo del organismo. Un mutante capaz de desarrollarse en presencia del análogo suele ser aquel en la que la primera enzima biosintética es resistente a la inhibición por retroalimentación. También se puede aislar mutantes que ya no sean sensibles a la represión, proteína represora que activa el represor, ocasionando una inhibición de la transcripción del RNAM para ese gen. Sánchez Ortiz, Carla Naomi. 10.9. Bioconversión microbiana. Uno de los descubrimientos que ha llegado más lejos en la microbiología industrial es la comprensión de los microorganismos. Se pueden utilizar para llevar a cabo reacciones químicas específicas, fuera de las capacidades de la química orgánica. El empleo de los microorganismos para este propósito se denomina bioconversión y comprende el crecimiento de los organismos en grandes fermentadores, seguido de la adición en el momento adecuado de la sustancia química a convertir. Después de un periodo posterior de incubación, durante el cual la sustancia está sometida a la acción del organismo, se extrae el caldo de fermentación y se purifica el producto deseado. Aunque al principio se puede utilizar la bioconversión en una gran variedad de procesos, sus principales usos están en la producción de ciertas hormonas de tipo esteroide. Los esteroides también son hormonas importantes que regulan varios procesos metabólicos. En los animales, algunos esteroides pueden usarse como fármacos en medicina humana. Los esteroides de la corteza adrenal reducen la inflamación y por ello son efectivos para controlar los síntomas de artritis y alergias. Los esteroides estrógenos y andrógenos tienen una función en la fertilidad humana y alguno de ellos se aplica para el control de la fertilidad. Los esteroides se obtienen por el síntesis química total, pero es un proceso complicado y costoso. Ciertas etapas claves en la síntesis química se pueden realizar con más efectividad mediante microorganismos y la producción comercial de esteroides tienen usualmente al menos una etapa de la microbiología. 10. Producción de enzimas por microorganismos. Cada microorganismo fabrica varias enzimas, la mayor parte de las cuales se producen solamente en pequeñas cantidades y participan en procesos celulares. Algunos otros organismos producen varias enzimas en cantidades mucho mayores y en lugar de mantenerlas dentro de la célula, las excretan al medio de crecimiento. Las enzimas extracelulares pueden dirigir materiales nutrientes insolubles, como celulosa, proteínas y almidón. Los productos son transportados al interior de la célula, se utilizan como nutrientes para el crecimiento. Estas enzimas se utilizan en la industria de alimentos, productos lácteos, farmacéutica y textil. Producen grandes cantidades por síntesis microbiana. Son útiles por su especificidad y eficiencia cuando catalizan reacciones de interés a temperaturas y pHs moderados. Reacciones semejantes por medios químicos requieren condiciones extremas de temperatura o de pH y menos eficientes y menos específicas. Las enzimas se producen comercialmente a partir de hongos y bacterias. El proceso de producción de aerobios y el cultivo son semejantes a los que se usan en fermentaciones de antibióticos. Las enzimas mismas forman en cantidades muy pequeñas durante la fase de crecimiento activo, acumulan en grandes cantidades durante la fase estacionaria del crecimiento. La producción de enzimas ha mejorado notablemente en los últimos años por la facilidad de manipulación de los genes. La conversión de almidón de maíz.
también llamado jarabe de maíz, funciona 3 reacciones en secuencia, cada una catalizada por una enzima microbiana diferente. Enzima A amilasa lleva a cabo un ataque inicial sobre el polisacárido almidón, cortando la cadena y reduciendo la viscosidad del polímero. Esta se llama reacción de adelgazamiento. 2. La enzima glucoamilasa produce monómeros de glucosa a partir de los polisacáridos acortados, proceso llamado sacarificación. La enzima glucosa isomerasa lleva a cabo la conversión final de la glucosa en fructosa. Este proceso tiene el nombre de isomeración. Las 3 enzimas se producen industrialmente por fermentación microbiana. El producto final es un jarabe que contiene cantidades iguales de glucosa y fructosa. Enzimas inmovilizadas. Para su uso en procesos industriales, se debe dar a las enzimas solubles alguna clase de estado inmóvil. La inmovilización no solo hace más fáciles las reacciones enzimáticas en condiciones de gran escala, sino que en general estabiliza a la enzima de una desnaturalización. Hay 3 métodos básicos para inmovilizar enzimas. 1. Enlace cruzado o polimerización. En el enlace de las moléculas de enzimas con otras se hacen a través de una reacción química con un agente disfuncional de entrecruzamiento glutaraldehído. Si la reacción se lleva a cabo adecuadamente, las moléculas de enzimas se pueden enlazar de tal forma que se mantenga la mayor parte de la actividad enzimática. 2. Enlace de la enzima con un portador. El enlace se puede hacer por medio de la absorción, enlace iónico o enlace covalente. Los portadores incluyen células modificadas, carbón activado, minerales de arcilla, óxido de aluminio y cuentas de vidrio. 3. Inclusión de la enzima, lo que comprende la incorporación de la enzima en una membrana semipermeable. Las enzimas se pueden encerrar dentro de microcápsulas, geles, membranas poliméricas semipermeables o polímeros fibrosos, como acetato de células. Cada uno de estos procesos tiene ventajas y desventajas, y el proceso que se utilice dependerá de la enzima y el proceso industrial. Células inmovilizadas. En algunos casos no se necesita usar una enzima purificada. Más bien, las mismas células ricas de enzimas se pueden inmovilizar y operar continuamente en el proceso industrial. Soy Aguilera Martínez Alexaide y mi tema es el 10.11, vinagre. El vinagre es el resultado de convertir alcohol etílico en ácido acético, gracias a bacterias del género Acetobacter y Gluconobacter. Se puede producir a partir de cualquier sustancia alcohólica, aunque comúnmente se usa vino o sidra. Cuando se hace con alcohol puro diluido en agua, se llama vinagre destilado. Existen 3 métodos de producción. El primero es el método de tina abierta o de Orleans. Es el más antiguo. Se coloca el vino en tinas poco profundas expuestas al aire. Las bacterias forman una capa sobre la superficie. Es un método lento y poco eficiente. El segundo método es el de goteo. Mejora el contacto entre el líquido, el aire y las bacterias, haciendo gotear el alcohol sobre virutas de madera. Es más rápido que el anterior. Y por último, el tercer método es el de burbujeo. Es un proceso de fermentación sumergida similar al usado para producir antibióticos. El siguiente tema es el 10.12, ácido cítrico y otros compuestos orgánicos. El ácido cítrico, el ácido itacónico y el ácido glucónico son compuestos orgánicos importantes. El cítrico se usa ampliamente en alimentos y bebidas, el itacónico en la fabricación de resinas acrílicas y el glucónico como gluconato de calcio para tratar deficiencias de calcio. El ácido cítrico se obtiene principalmente por fermentación, ya que es un producto del metabolismo en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Con ciertos microorganismos es posible producirlo en grandes cantidades. Se puede fabricar mediante 2 métodos, procesos sumergidos o en superficie. En los de superficie se pueden usar medios sólidos como salvado de trigo o pulpa de camote. En los procesos sumergidos son 3 factores importantes: la calidad del fermentador, la estructura del micelio y el buen suministro de oxígeno.
Soy Surya Brice Coronado Domínguez y me tocó el tema 10.13, las levaduras en la industria. Las levaduras en la industria son los microorganismos más importantes y los de mayor uso en la industria. Se cultivan por células las mismas y otros productos finales que producen durante la fermentación alcohólica. Las células de levaduras se emplean en la fabricación de pan y también como fuentes de alimento, de vitaminas u otros factores de crecimiento. La fermentación en gran escala con levadura es la responsable de la producción de alcohol para propósitos industriales, pero la levadura es mejor conocida por su papel en la fabricación de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos y licores. La producción de células de levadura y la producción de alcohol por levadura de dos procesos industriales muy diferentes. En el proceso se requiere oxígeno para la mayor producción de materia celular. Se cultiva en laboratorio durante tiempos muy prolongados. Ha habido oportunidad de seleccionar capas de acuerdo a las propiedades particulares que se desean. Las levaduras de panadería. En la panadería se utilizan levaduras como agentes exudantes para esponjar la masa antes del horneado. Una construcción secundaria de la levadura al pan y su sabor. Ese proceso de leudado, la levadura se mezcla en masa húmeda. Nitrógeno y de azufre. Las tinas de fermentación para la producción de levadura para panadería varían entre 40,000 y 20 litros. La operación real del fermentado se requiere un control esencial para obtener la cantidad máxima de levadura. Es posible que alterar genéticamente las levaduras en el laboratorio utilizando métodos de intercambio genético para producir nuevas capas que contengan cualidades deseables a partir de dos capas parentales diferentes. Mediante técnicas de ingeniería genética, ahora también es posible transferir un gen determinado de un organismo a otro, mejorando esta forma de las capas a intervención directa. Méndez Coello Andrea. Tema 10.14. Alcoholes y bebidas alcohólicas. El uso de la levadura para la producción de bebidas alcohólicas es un proceso antiguo. La mayor parte de los jugos de fruta sufren una fermentación natural causada por levaduras silvestres que existen en la fruta. Las bebidas alcohólicas de mayor importancia son el vino, producido por la fermentación del jugo de frutas. Se fabrica a partir de uvas. La palabra vino se refiere al producto que resulta de la fermentación del jugo de uva. Los vinos secos son vinos en los que los azúcares del jugo fermentan en su totalidad. Los vinos dulces parten del azúcar. Se deja o se adiciona azúcar después de la fermentación. Un vino fortificado es el cual se le adiciona brandy o algún otro espíritu alcohólico después de la fermentación. Un vino espumoso es aquel que contiene una cantidad considerable de dióxido de carbono. Un vino blanco se fabrica tanto a partir de uvas blancas como a partir del jugo de uvas rojas sin cáscara. En la fabricación del vino tinto se dejan los ollejos, semillas y pedazos de tallo durante la fermentación. La cerveza, producido por la fermentación del jugo de granos malteados. Las bebidas provenientes incluyen la cerveza, el ale, cerveza ligera, la porter, cerveza negra y la stout, cerveza espesa negra. Se prepara a partir de semillas de cebada germinadas y contiene las enzimas naturales que digieren el almidón de los granos y los convierten en azúcar. Indispensables. El proceso de malteado para la preparación de un material que puede ser fermentecible. El líquido fermentecible se prepara por un proceso que se llama malteada remojada. Las cepas para la fabricación de cerveza de dos tipos principales. Las levaduras que fermentan en la parte superior es de Cerevisiae y las que fermentan en el fondo, Saccharomyces carlsbergensis. La principal diferencia entre los dos es que las levaduras de la parte superior permanecen distribuidas de modo uniforme en el monstruo de fermentación y son llevadas a la parte superior por el CO2, en tanto que las levaduras del fondo se asientan en el fondo. Bebidas destiladas. Producidas por la concentración del alcohol de una fermentación por medio de destilación, por calentamiento de un líquido fermentado a alta temperatura, a la cual se volatiliza la mayor parte del alcohol. Se obtiene un producto con un contenido mucho mayor de alcohol que el posible de fermentación directa. La destilación de fermentados de malta produce el whisky, el vino destilado produce el brandy y la destilación de melaza fermentada produce el ron. Algunos de estos productos son deseables, en tanto que otros son sustancias indeseables, llamadas aceites de fusel. Durante el proceso de añejamiento, el
Se eliminan los aceites de fusel y se desarrollan nuevos ingredientes de sabor. El carácter del producto final lo determina parcialmente la forma y el tiempo de añejamiento. Y para terminar con esto, tenemos el tema 10.15. Alimentos a partir de microorganismos. Los microorganismos se pueden desarrollar para producir alimentos para el hombre. En años recientes ha habido un gran interés en la producción extensiva de microorganismos como alimento. Posiblemente el uso potencial más importante de los microorganismos sean como un completo proteínicio. En muchos casos, las células microbianas contienen más del 50% de proteína completa. Fermentación doméstica. El cervecero puede preparar muchas clases de cerveza. El proceso de fabricación de cerveza se divide en 3 etapas básicas: preparación del mosto, realización de la fermentación y embotellado y envejecimiento. El carácter de la bebida depende de la proporción de malta, de azúcar, de lúpulo y de grano, la clase de levadura, la temperatura y duración de fermentación y de cómo se lleva a cabo el proceso de envejecimiento. 1. Fabricación del mosto. En la fabricación comercial, el mosto se prepara produciendo azúcares fermentescibles y nutrientes para la levadura a partir de malta, azúcares y lúpulo. Número 2. Realización de la fermentación. El proceso de adicionar la levadura al mosto se llama lanzamiento. La levadura para cerveza se puede comprar como levadura seca. Número 3. Embotellamiento y envejecimiento. La fermentación se debe dejar que se efectúe por completo durante 7 a 10 días. La mayor parte de la levadura se habrá sentado en el fondo. Se extrae cuidadosamente con un sifón, dejándola correr en botellas de cerveza de vidrio. Levaduras como alimento y forraje. Las levaduras producidas como alimento para humanos o para animales se pueden fabricar en una forma muy similar a la descrita para la levadura de panadería. La levadura muere por el calor y se seca, para ser aceptable como alimento. La levadura debe tener un sabor, color y composición nutritiva apropiados. Hongos. Varias clases de hongos se utilizan como fuentes de alimento humano. Los más importantes son las setas. Las setas son un grupo de hongos filamentosos que forman grandes y complicadas estructuras llamadas cuerpos fructificantes. Este se forma por la asociación de una gran cantidad de hifas individuales. Eso ha sido todo por parte de todos nosotros. Espero les haya gustado este video y que hayan entendido un poco acerca de estos temas. Gracias.